a ver por qué el médico tiene que conocer este tema del cambio climático y demás, y qué tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Porque el ambiente, si se dan cuenta, es importante, sí, porque nuestra tríada está en el ambiente, ¿no? Si no, no estudiaríamos el ambiente. Entonces, obviamente, como dice ahí, en el ambiente, ¿qué vamos a ver? ¿Factores externos que pueden causar la enfermedad? Sí, ¿no? En el ambiente pueden haber cosas que pueden causar una enfermedad, un daño, sí puede haber. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el ambiente. Ahora vamos a ver que los elementos básicos, ¿cuáles son? Agua, aire, alimentos y el clima, obviamente, ¿no? Porque nosotros necesitamos de todo esto, sí. Y a la vez todos estos pueden generar enfermedades. Sí, ¿no? Todos pueden generar, entonces por eso hay que tener cuidado de cómo se maneja. Si vemos acá nos dice la epidemiología ambiental, estamos estudiando únicamente un componente de la tríada, que es el ambiente. ¿Nos sirve para qué? Base científica para el estudio e interpretación de qué? De la relación. ¿Pero qué relación yo voy a estudiar? Del ambiente y la salud de la población, ¿no? Porque estoy hablando, en epidemiología estudiamos la salud de la población. Entonces, lo que les decía, si vemos cada uno de esos componentes va a causar una enfermedad, sí puede causar enfermedad. Ahí vemos la falta de condiciones higiénicas por el consumo de agua causa enfermedades. Sí, ¿no? En algunos lugares, inclusive en nuestro medio, seguimos teniendo ciertas enfermedades porque no hay agua potable, ¿no? ¿Qué más? Contaminación del aire causará daños. Sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Contaminación de la atmósfera, sí, por lo que estamos viendo, ¿no? Con el cambio climático. Si han visto, el clima ha variado mucho en nuestro medio, ¿no? Inclusive por eso hay enfermedades que no estábamos esperando que ahora están presentes y decimos, pero eso es en otra época, ¿por qué está presente ahora? Y es por eso, por el tema del clima que está cambiando. ¿Qué más? Vamos a ver que los efectos y demás van a afectar a las personas. Claro, nuevamente vamos a ver los factores de riesgo que van a tener estas personas. Entonces vamos a estudiar la relación del ambiente y la salud de esa población. Ahora, en la epidemiología ambiental, lo que les decía, ¿qué queremos hacer? Un control efectivo de los factores ambientales peligrosos a los cuales son expuestos las personas, ¿no? Entonces yo quiero ver cómo voy a prevenir todo esto, cómo voy a evitar que cause un daño a la persona, ¿no? Y esa persona pueda contagiar a los demás o toda la población se pueda enfermar. Entonces yo eso es lo que quiero estudiar mediante la epidemiología ambiental. Ahora, ¿cómo lo defino? Dice efecto de la contaminación ambiental sobre la salud. Porque ya he visto que el ambiente va a causar daño, cuando se altera sí va a causar un daño, ¿no? Entonces va a producir enfermedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante estudios que van a revelar que el daño y el riesgo, ¿no? Frente a lo que se expone, el ambiente que se expone y va a causar un daño. Sus características, todo es a través del saneamiento del medio. Por eso todo el mundo ahora habla del planeta, ¿no? Porque es importante, es importante. Vamos a conocer las causas y frecuencias de las afecciones, ¿sí? ¿No ve cómo está variando, cómo se está presentando y demás? Y yo voy a generar, ¿qué? Una prevención, ¿no ve? Quiero educar a la población, pero en este caso, ¿en cómo educaría? Mediante la educación sanitaria y el cambio de hábitos, ¿no? Por eso, digamos, yo fomento muchas cosas para evitar todo esto. El problema ahora que estamos viendo de la gasolina va a volver a lo mismo, ¿no? Si bien hasta eso va a afectar. ¿Por qué? Porque si ya no hay gasolina, lo que ha pasado, ¿no? Los carros basureros ya no van a venir. La basura se va a aglomerar. Pese a que a las personas se les dice, ¿no? No hay, digamos, quien recoge esos desechos. No boten basura, traten de reducir al máximo sus desechos. Las personas, ¿qué hacen? Siguen amontonando, ¿no? Y eso va a generar un daño. Sí, si han visto en Cochabamba ha habido un problema bien grande de salud aquí. ¿Por qué? Porque la basura estaba por días ahí botado, ¿no? ¿Era donde estaban muchos vectores? Sí. ¿Se han producido muchas enfermedades? Sí. ¿Era un riesgo para la población? Sí. Entonces todo eso vemos que a la larga sí va a tener un daño a nosotros, va a causar, ¿no? Y va a afectar, obviamente, ¿por qué? Porque no estamos teniendo buenos hábitos, ¿no? O muchas veces no le hacemos mucho caso. Decimos, no va a volver, pero no medimos la consecuencia que puede llegar a traer o qué puede producir, qué daño puede producir en la salud. La importancia, evaluación de las condiciones del ambiente, lo que les decía, tengo que ver cómo está este ambiente, si es contaminado, si está bien y demás. Gracias a Dios todavía si ven nuestro cielo es azul. No sé si será cierto, yo no he ido a Lima, pero me han dicho que el cielo no se ve, ¿no? Sí, me han dicho que el cielo no se ve, está contaminado. ¿Ya? Entonces ahí vemos, pues, también la calidad de aire que hay. En cambio acá, como les digo, por lo menos pueden ver, ¿no? El cielo se ve. Además tenía alguna época donde sí, igual se veía oscuro, sí, ¿no?
Porque como digo, en otros países dicen que es bien contaminado, sobre todo en China, ¿no? Dice que es realmente peor que Perú. Como les digo, yo no he estado, pero sí he escuchado, ¿no? Que es bien complicado realmente la contaminación que se genera ahí, ¿no? Entonces imagínense el tipo de aire también que se respira ahí. ¿No? Va a traer una enfermedad, obviamente, no debe traer muchas enfermedades respiratorias. Ahora, ¿cómo vamos a definir la vigilancia epidemiológica ambiental? Ya hemos visto, ¿no? Sabemos qué es lo que es vigilancia epidemiológica, ahora estamos estudiando el ambiente. Entonces es un conjunto integrado de varias acciones que nos van a llevar a ¿qué? A estudiar, ¿no? Los comportamientos del ambiente. Nos dice efectos adversos de la contaminación. ¿Qué daño va a causar en nuestra salud? Contaminantes en el organismo humano y ambientales relacionados. ¿Cómo se van a relacionar estos dos? Factores de riesgo relacionados y la medición del riesgo asociado. Si va a haber riesgo, no va a haber riesgo. Descripción, análisis, evaluación e interpretación de qué, de todas las acciones que se van a dar. Si vemos en esta imagen, ¿qué nos lleva? Aquí tenemos la vigilancia epidemiológica ambiental. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sacar conclusiones y recomendaciones respecto a la relación del ambiente y la salud de la población. Va a generar programas de prevención y de control frente a este tema. Y en base a eso van a generar medidas, que ¿dónde van a ir a atacar? A los factores de riesgo, ¿no? A los grupos de riesgo, a los expuestos, al agente tóxico, inclusive al ambiente. De esa manera se trabaja todo esto, por eso existe la vigilancia epidemiológica ambiental. Ahora, si aquí vemos, nos habla de salud ambiental. No sé si habían escuchado ese término alguna vez. ¿No? ¿Qué es la salud ambiental? Siempre se habla de la salud ambiental. Si vemos, dice, incorpora aquellos planteamientos o actividades que tienen que ver con problemas de salud asociados al ambiente, ¿no? Porque estamos hablando del ambiente que nos rodea. El ambiente humano y la calidad ambiental. Si vemos el ambiente humano, dice factores y elementos de variada naturaleza que pueden ser favorables o no. ¿Para quién? Para la persona, ¿no? Y la calidad ambiental, ¿cómo va a ser la calidad del agua, del aire, del suelo, de los alimentos, inclusive de nuestra vivienda? Porque hay personas que realmente tienen muy escasos recursos y sus viviendas no son favorables, ¿no? Para que vivan. Tienen mayor cantidad de enfermedades, obviamente, porque no tienen las mejores condiciones de vivienda, ¿no? Entonces aquí vemos cómo cada uno puede venir. El agua, ¿de dónde viene? ¿No? De los distintos lugares que se pueden contaminar. El suelo, igual cómo, digamos, va a llegar y cómo también se va a contaminar. El aire, lo mismo. ¿Cómo vamos a llegar a contaminar cada uno de estos para que causen daño a la población? Los alimentos, lo mismo, ¿no? El manejo y demás puede causar un daño, sí puede causar. Inclusive aquí se habla del ambiente de trabajo, porque va a causar un riesgo, un daño en la persona, puede causar. Por eso hablamos dependiendo de dónde se encuentra, del tipo de trabajo que la persona realiza. Por eso han debido escuchar, mi ambiente de trabajo no es bueno, ¿no? Pero algunos se refieren por las personas, ¿no? Pero aquí estamos hablando en realidad, digamos, de cómo es su ambiente. Por ejemplo, acá, lo que les decía, en caso de epidemias, de infecciones respiratorias, ¿eso será un ambiente adecuado para pasar clases? No, porque estamos hacinados, ¿no? Estamos todos juntos, somos hartos, inclusive no están todos. Imagínense cuando estamos todos, hace calor, ni siquiera podemos respirar bien, ¿no? Entonces, no es un ambiente favorable, no. Va a causar un daño, claro, porque como les decía, si alguien realmente está súper enfermo y no se cuida, va a contagiar a todos, sí, ¿no? Todos pueden, y incluso va a haber casos que se van a complicar, no todos, pero puede haber alguno de ustedes que se puede llegar a complicar. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a ir a contagiar a sus casas, a las personas con las que tengan contacto. Entonces también acá se valora eso. Como les digo, no siempre es del solo, digamos, no es por las personas, ¿no? Sino aquí hablamos del ambiente. Si es adecuado o no es adecuado, qué factores de riesgo yo tengo, ¿no? Frente al trabajo que realizo. Y luego habla del microambiente, que les decía, el interior de la vivienda, que es importante, sí, ¿no? Porque a veces igual en una vivienda pequeña viven hartas personas, ¿no? Y son por la falta de recursos que se tienen, entonces hay que tener cuidado con ellos. Tendrían un factor de riesgo, obviamente, ¿no? Entonces, frente a algunas enfermedades yo tendría que tomar más cuidado con ese grupo. Ahora, los agentes nocivos, esto ya lo habíamos repetido, ¿no? Varias veces. ¿Cuáles son? Biológicos, físicos, químicos. ¿Cuál le pertenece a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a pasar porque lo conozco. Aquí hay un artículo que ha sacado la OMS para ver cuáles son los productos químicos en realidad que causan más daño en la salud. Han sacado 10 que son los que dicen que producen más daño en la salud.
Pero entre esos los principales dicen que es el cadmio, el arsénico, el plomo, el mercurio. Por eso han hablado mucho de la contaminación de los alimentos, bueno, no es de todos los pescados, pero el tema del mercurio. Y últimamente se ha tomado bastante énfasis en los pesticidas peligrosos. ¿Por qué? Porque como hay una alteración del clima y demás, la producción ya no se está pudiendo dar como se daba antes, ¿no? Incluso han visto ahora está lloviendo en épocas que no llovía, en otros lugares hay sequías y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Todos necesitan consumir, ¿no? Necesitamos alimentos. Y muchas veces, ¿qué hacen? Se usan hartos pesticidas, ¿no? ¿Para qué? Para limpiar y demás. Y muchas veces estos van a causar daño. Sí. Por eso también algunos alimentos y demás contaminan, obviamente, ¿no? Inclusive las grandes fábricas y demás, ¿dónde van a depositar sus desechos? ¿Va a llegar a contaminar el ambiente? Sí va a llegar, ¿no? Por eso hablaban mucho del tema del agua. Algunos decían que el agua ya está contaminada, ¿no? Por el tema de los desechos que se realizan. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todo eso para poder prever. Ahora hablando del cambio climático, lo que les decía, ¿por qué es importante, digamos, que como médicos sepamos el cambio climático? Porque si le preguntan a cualquier persona, tienen conocimiento. Incluso, sobre todo los agrónomos son los que manejan súper bien este tema, ¿no? El cambio climático conocen muy bien, ¿por qué? Porque ellos estudian, ¿no? El suelo y demás, entonces ellos conocen. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque dice alteración del clima de la tierra por las actividades humanas. Y hemos visto que eso está causando daño a nivel de la salud también. Sí, ¿no? Y vamos a ver qué tipos de daños está causando. Como les decía, no es solo un tema para ver el tema de economía y demás, no, también es un tema de salud. Sí, vamos a ver, vamos a hablar de unos impactos directos e indirectos. Cuando hablemos de impactos directos, ¿a qué nos referimos? Olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar. Ahorita vamos a ver cómo va a causar daño a nivel de la salud. Los impactos indirectos, que ya son más conocidos como enfermedades de vías respiratorias, las transmitidas por los vectores, inseguridad alimentaria, claro, por el mal manejo, la mala manipulación, contaminación del agua, desnutrición y desplazamientos forzados. Entonces ahí vamos a ver cuando hablemos de impactos directos y cuando hablemos de impactos indirectos. Aquí vamos a ver más o menos a qué se refiere. Si vemos, dice efectos directos. Vamos a hablar de las olas de calor. Obviamente va a causar un daño. Sí, no sé si han visto, bueno, les ha pasado y les va a llegar alguna vez a algún paciente en este malestar. ¿Por qué? Porque ante las olas de calor, ¿qué va a pasar? Dice mayor agotamiento por el calor, agravamiento de las enfermedades circulatorias y respiratorias, mayor sufrimiento por los suelos y líneas generales, sí. Pérdidas de la salud causadas ¿por qué? Por desastres, tormentas y demás, claro. En el tema de las olas de calor, si es un paciente que tiene hipertensión, un problema cardíaco, se puede llegar a complicar. Sí, ¿no? Dependiendo de la temperatura que está expuesta. Si han visto, hay muchas personas que vienen así a este lugar porque dicen a veces, bueno, no hace tanto calor, es un clima variado. Pero han visto muchas veces el sol realmente es fuerte. Parece ya estuviéramos en Santa Cruz o en otro lugar porque realmente es fuerte, ¿no? ¿Va a causar daño en la salud? Sí. Otro efecto directo, lo que decían, ¿no? Acá. Ante un desastre, ¿va a haber algún problema de salud? Obviamente, ¿no? Si hay sequías, ¿va a haber problemas? Sí, lo que les decía, porque van a empezar a usar más elementos que, digamos, están adulterados y demás. Sí. Ya no va a ser natural todo, sí, porque necesitan producirlo, ¿eh? Va a causar daños a la larga a nosotros, sí. Va a haber personas que se van a intoxicar o van a tener problemas estomacales y demás. Va a haber, entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, en efectos indirectos a través de los sistemas que vemos, lo que dice, enfermedades respiratorias y alérgenos se van a complicar, sí se van a complicar, ¿no? Debido a lo que está pasando a los desastres naturales, ¿qué más? Enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua, obviamente, ¿no? Va a empezar a aumentar, va a causar daños, sí. Enfermedades transmitidas por vectores, obviamente, lo que les decía, en este caso, digamos, si no hay un buen recojo de la basura o demás, un buen desecho, porque hay muchos lugares donde desechan que dicen que ya están llenos, ¿no? Ya no hay dónde más. Entonces imagínense qué vamos a hacer con tanta basura que generamos nosotros. Y obviamente va a traer mayores vectores, sí, ¿no? Va a haber la presencia de mayores vectores y mayores enfermedades. ¿Qué más? En efectos indirectos seguimos viendo, dice inseguridad alimentaria y del abastecimiento del agua y de la desnutrición. Hemos visto, ¿no? Un tiempo ya no había agua, ¿se acuerdan? Decían que teníamos que limitarnos y demás. ¿Nosotros podremos vivir sin agua? No. Sí, dicen con Coca-Cola. Con Sprite no se puede. En realidad, si han visto, el agua es vital. ¿No? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Sí, vale, líquido. Porque ha sido un daño otros. Algunos que hacían
trataban de recolectar el agua, ¿no? De donde podían, y obviamente a veces no era agua que estaba bien saneada. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se enferman? Se enferman, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora aquí de la salud laboral y los grupos vulnerables, obviamente, si ven acá el mayor riesgo va a ser para las personas mayores, los niños, sí, que viven en todas estas condiciones, ¿no? Obviamente siempre van a ser los grupos más afectados. ¿Qué más? Desplazamientos forzados, enfermedades mentales y estrés. Obviamente, el estrés es complicado. Sí, ¿no? Algunos dicen, no, pero sí puede causar daños, sí puede causar. Enfermedades mentales también, ¿no? Porque todo esto va a generar un problema dentro de nosotros, ¿no? Al no ver inestabilidad o ver que tantas cosas están pasando, ¿qué va a producir? El estrés, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienen estrés? Todo les puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicado, sí. Inclusive van a ver que más adelante de moda va a estar que nosotros atendamos puros pacientes que tienen estrés, que han empezado con un estrés y se han complicado con distintos cuadros, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que conocer para saber también cómo nosotros vamos a ayudar a esas poblaciones, ¿no? Inclusive hasta nosotros cómo podemos evitar todas estas consecuencias, pero si han visto todo eso es a nivel del cambio climático, ¿no? Y como dicen, ¿a través de quién? ¿Quién ha producido todo esto? Nosotros, ¿no? Pues hay que tener cuidado con eso. Como les digo, ahora se ha vuelto de moda por los cambios que estamos viendo ahora. Hasta antes no se creían, bueno, antes no se acuerdan, había una carta y todo que decían, ¿no? Que se hacía y demás para tomar conciencia frente a lo que está pasando con la contaminación. Pues lo veíamos lejano, ¿no? Porque decíamos, todo bien, ¿no? Pero ahora, frente a los cambios de clima, los desastres que estamos viendo, inclusive en otros países, ¿no? En lugares donde no llovía, está lloviendo. En lugares donde eran secos, están lloviendo, ¿no? En lugares donde podemos ver que había ciertas producciones o ciertas enfermedades, ahora ya no hay otras que no eran frecuentes. Entonces está saliendo medio que de control esto, sí, ¿no? Y a la larga se va a complicar también. Por eso se ha visto importante que ahora los médicos también conozcan. Por eso les decía, ahora hay una especialidad que es cambio climático en salud. Y obviamente que va a estudiar todo lo que pasa respecto al cambio climático, pero cómo afecta la salud de las personas. Entonces vemos que todo tiene un fin, ¿no? Yo creo que esa va a ser, bueno, una especialidad del futuro, sí, porque todo va a ser lo cambio climático después, como han visto. La epidemiología, ¿cómo se ha puesto de moda? Por el COVID, ¿no? Porque sí existía, pero nadie le tiraba bola, ¿no? Que decían, bueno, o sea, en cualquier lado se puede encontrar, pero cuando han empezado las epidemias de nuevo, ha empezado a tomar nueva boca, ¿no? Ahí todo el mundo ya quería conocer y ver cómo podemos hacer. Lo mismo va a pasar, van a ver con el tema del cambio climático. Más adelante sí van a buscar médicos especialistas en cambio climático para que puedan hacer medidas y demás frente a esto, ¿no? Porque va a llegar a afectar. Si vemos acá nomás el cambio climático en Bolivia, no sé si alguno conoce, incluso era un glaciar antes, Chacaltaya, ahora es una montaña, ¿no? No sé si han ido de paseo y demás. Pero antes miren cómo era un nevado, pero ahora es una montaña literal, ¿no? O sea, no tiene nada de glaciar. Solo, o sea, podemos ir a pasear incluso, ¿no? Pero ya no es como era antes, y eso es consecuencia del cambio climático. Los problemas ambientales que hemos visto, obviamente, ¿no? En un tiempo, claro, hemos luchado mucho con el tema de los incendios también. ¿Se ha dado? Sí, se ha dado. Inclusive, como les decía, en el tema de la producción, los agrónomos obviamente están más preocupados, claro, porque ellos cuidan el suelo, ¿no? Entonces, obviamente, al ver que está fallando la producción, nosotros ya por ende sabemos, ¿no? Si ya hay productos dañados y demás, o no hay buena producción, ¿se van a enfermar las personas? Sí, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Si vemos, dicen enfermedades afectadas por el cambio climático. ¿Quiénes tienen que ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? Educación para la salud y promoción de los hábitos saludables para poder apoyar en esto. Control integral de los vectores, porque sí, no, ya están frecuentes. Vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas. Aquí hacemos nuevamente la vigilancia epidemiológica que estábamos hablando. Gestión del riesgo en emergencias y desastres, obviamente, ¿no? Porque ha estado habiendo desastres y demás. Agua y saneamiento seguros, que también puede ayudar. Fortalecer las capacidades de salud ambiental, porque aquí ya estamos viendo que el ambiente va a tener relación con la salud de la población, sí va a tener. Y a través de esto se ha sacado el reglamento sanitario internacional. ¿Para qué? Porque se ha visto que es un problema grande. Los países desarrollados son los que han tomado más énfasis, claro, porque ellos son los que más contaminan, ¿no?
Entonces obviamente han visto que hay un mayor riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que aquí hay un programa de cambio climático y la salud de la Organización Panamericana de la Salud que se va a enfocar en qué, en hacer sistemas de salud mediante alertas tempranas para ver qué está pasando y demás, y de esa manera poder atacar y poder prevenir todo lo que va a pasar. Planificar de mejor manera, obviamente, implementar medidas de prevención y adaptación, sí, porque a veces simplemente nos vamos a tener que adaptar, ¿no?, a lo que estamos viviendo. Y reducción de las emisiones de gases causantes de este cambio climático. Si ven, nosotros también como personal de salud contaminamos harto, sí. Imagínense en los hospitales cuántas jeringas se utilizan. No, se desecha harto, sí, es plástico, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevará en que se degrade? No, entonces si ven, vamos a generar harto, claro, incluso para desechar, ¿no? Siempre usamos bolsas. Entonces si ven todo eso, ¿qué es lo que busca acá? Ver maneras en las cuales nosotros podemos colaborar a eso. Obviamente en el tema de las jeringas no podemos decir usen la jeringa para todos, ¿no? Sabemos que eso va a hacer un daño, sí. Ellos nos pueden recomendar, sí, bueno. Pero nosotros sabemos que eso no está bien. Porque por ahí una persona tiene una enfermedad, le vamos a contagiar, pero eso no es correcto. Obviamente tenemos que usar una jeringa por paciente, ¿no? Entonces ahí tengo que ver cómo yo puedo ayudar a disminuir toda esa basura y demás. Acá dicen uso de paneles solares, equipos de eficiencia energética y gestión de residuos. Que claro, eso tendría que ir optimizando el hospital. Sí, sería lo ideal, sí, ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros requerimos. Por eso acá lo que nos manda a tomar conciencia es ver cómo nosotros podemos evitar esa contaminación, ¿no? Pero sin también dañar a los demás. Como les decía, eso de las jeringas alguna vez han planteado, pero lastimosamente eso no se puede hacer. Doctora, las jeringas biodegradables. Tendríamos que ver, pero imagínense cuánto cuesta también. El precio también a veces es el problema, ¿no? Por eso les digo, nosotros tenemos muchos de esos problemas porque hay buenas ideas, sí, lo malo es que cuestan, ¿no? No hay recursos. No hay recursos y obviamente son hartos pacientes, ¿no? Entonces si vemos es un problema que tenemos, sí, ¿no? Por eso es como un círculo vicioso en el que vivimos, porque podemos tener buenas ideas pero no hay recursos, ¿no? Y ahí vamos girando, o hay recursos para otras cosas pero no hay para salud. Entonces ahí tenemos un problema grande, ¿no? El problema sería con los representantes de cada país, sus líderes. Exacto. ¿Cómo convencemos? Porque cada quien va a ver su prioridad, ¿no? Y lastimosamente, claro, yo creo que a menos que sea una autoridad que realmente, digamos, se tenga este conocimiento del área de la salud, sí va a haber la importancia, ¿no? Pero mientras tanto, todo va a ser más importante que la salud, porque han visto que la salud cuesta, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces hay que ver nosotros cómo podemos ayudar frente a este problema, ¿no? Y es lo que busca a través de esto, cómo nosotros podemos ir generando. Por eso les decía salir esta parte de la salud, porque como les digo, los agrónomos sí nos pueden aconsejar muchas cosas, pero nosotros sabemos qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces por eso es importante que nosotros ahora como médicos veamos qué medidas podemos implementar respecto a este tema, ¿no? Exclusivamente a este tema. No sé si tienen dudas, si han visto, es un poquito más complementario, sí, ¿no? Pero también para que vean la importancia de un eslabón de la triada epidemiológica descriptiva, ¿no? Cómo puede afectar y cómo puede causar un daño, ¿ya? Bueno, no tienen dudas. Veremos la subsiguiente clase de su examen, ¿ya?